Al terminar el capítulo 5, el Apocalipsis muestra una escena celestial. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en la tierra? ¿Qué pasa con la iglesia de Dios? Cada vez que se abre un sello en su aplicación histórica, está representando lo que ocurre con el pueblo de Dios. Cuando se mantiene fiel o cuando se aparta de los caminos de Dios, tiene sus consecuencias. Queridos amigos, bienvenidos a este capítulo, el número 5, donde vamos a estar hablando acerca de los 7 sellos aquí en Lecciones de la Biblia. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y ya estamos comenzando este capítulo. Gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, en nuestro programa Lecciones de la Biblia. Como bien escuchábamos y veíamos ahí en la introducción, vamos a estar hablando acerca de los 7 sellos, o al menos 6 de ellos que son muy importantes. Tanto para aquel que estudia el Apocalipsis como aquel que solamente ha escuchado algunas cosas. Por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis. Sin duda alguna que causa intriga, algún tipo de desgracia viene a nuestra mente. Bueno, ¿qué dice la Biblia realmente? ¿Son los 7 sellos algún motivo de gozo, de alegría, de esperanza para el pueblo cristiano? Y para eso, para responder todas estas inquietudes, hemos invitado al pastor Edgar Bosicio. Muchas gracias por ser parte de este panel en el capítulo de hoy. Gracias, Joel, por tu invitación y es un gusto estar acá nuevamente y también compartir con nuestros queridos televidentes de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Así es, Pastor Edison Jaque también ya nos acompaña durante esta temporada. Gracias, Pastor, también por su compañía. Por el contrario, gracias a ustedes por esta invitación y permitirme estar con ustedes compartiendo estos hermosos mensajes del libro Apocalipsis. Así es. Bueno, para contextualizar un poquito, ¿no? Para que nuestros amigos nos conozcan o les conozcan. Hasta hace un par de años, 2 años, éramos los 3 colegas del mismo sector, ¿no? Sí, del mismo de aquí de Santiago. Yo me fui al sur de Chile, ¿no? Pero ambos aún trabajando aquí en lo que, o han dedicado muchos años de ministerio en la zona de la capital acá de Chile, un gran desafío en Santiago. Cuéntanos un poquito, Pastor Edgar, ¿cuántos años de ministerio? Bueno, yo estoy en este mes cumpliendo justamente 32 años de ministerio, así que el cual lo he desarrollado en 9 ciudades de Chile, desde Los Ángeles hasta Iquique. Uh-huh. Y ahora ya en Santiago cumplo 10 años este año, primero en una función administrativa a nivel nacional y luego ya hasta hace poco 6 años en Ñuñoa. Muy bien. ¿32? 2. 32 años. Y yo tengo 35 años, imagínense. Ya me da susto preguntarle al pastor Jaque. Pastor, ¿cuántos años de ministerio ya? 37, pastor. Voy para 37. Allá a los 38 años. Amén. 37 años cumplidos, gracias al Señor. Ha sido una experiencia muy linda. Y recorriendo prácticamente casi todo nuestro país, especialmente a cargo de la labor pastoral, desde la parte sur hasta el norte, Iquique, Antofagasta, Copiapó, y en Santiago ya por más de 13 años. Uh-huh. Muy bien. Que Dios les bendiga. Sí, es un lindo desafío, ¿no? Para los que venimos un poco más atrás.
ver a los pastores de más experiencia perseverando ahí, todo lo que involucra también el libro de Apocalipsis, los desafíos para la iglesia de Dios en el tiempo final, fidelidad, cumplir el propósito, la misión, sin duda alguna que debemos, y muchos de nuestros amigos que están ahí en sintonía nos escriben: pastores, estamos orando por ustedes, por vuestros ministerios, así que creo que devolvemos la mano también nosotros orando por ellos, ¿les parece? Y al comenzar este capítulo, Pastor Edgar, por favor, orar por el estudio de la palabra y también para que el Señor bendiga a nuestros amigos. Muy bien. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y bendiciones. Gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra en esta hora para estudiarla, profundizarla y descubrir especialmente las maravillosas promesas que tú tienes para tus hijos en el libro de Apocalipsis. Y también te pido muy en especial por nuestros queridos y amados televidentes, por aquellos que están pasando tal vez alguna dificultad, por aquellos que han sintonizado este programa para descubrir más de tu palabra y de tu verdad. Acompáñales, Señor, guíales, que tu Espíritu los pueda iluminar y guiar para descubrir esta verdad que fue escrita hace tanto tiempo, pero que es tan real para este tiempo que estamos viviendo. Acompáñanos y guíanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que ustedes cuando hacen seminarios de Apocalipsis eligen imágenes para hacer un afiche que promocione esa semana o seminario. Y muchos de ellos son de destrucción o de los jinetes del Apocalipsis. De hecho, la carátula del material de escuela bíblica, ¿no? Aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis. Y eso no está errado, porque la Biblia, el Apocalipsis, muestra bestias, habla de destrucción, o cuando se sueltan los vientos, que simbolizan destrucción, las plagas, etc. El tema es que esto puede generar, tal vez, un errado concepto de lo que es el Apocalipsis, y especialmente los sellos que vamos a estudiar el día de hoy, y que al menos los 4 primeros, si los agrupamos, los 4 primeros hablan de los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Cómo evitar este errado concepto del Apocalipsis? Bueno, en los primeros programas ya se ha explicado que Apocalipsis es descorrer el velo, ¿no es cierto? Y mucha gente, solo la palabra Apocalipsis hace años, muchos años atrás, tú debes haber sido un bebé, hubo una gran película de Apocalipsis Now, ¿no es cierto? Y todos pensaban que iba a hablar del Apocalipsis de la Biblia, y era una película de guerra, de destrucción. Es como Armagedón también. Como ¿no? Armagedón, exacto. Entonces meteorito. La gente lo asocia inmediatamente a Apocalipsis, algo de guerra, de destrucción. Asusta mucho, la palabra Apocalipsis asusta mucho a la gente. Y específicamente los jinetes del Apocalipsis. Incluso todavía yo escucho por allí gente que cuando se refiere a una situación complicada, difícil, dice, esto es el Apocalipsis o los jinetes del Apocalipsis. Entonces se asocia a destrucción. Cuando el fin, y lo vimos en el capítulo 1, ¿no es cierto? El fin de Dios, la intención de Dios es advertir a su pueblo lo que iba a venir, y es descorrer el velo, es abrir, más que cerrar, es abrir a lo que viene hacia el futuro. Ahora, por supuesto que el futuro de este mundo, y como lo estamos palpando hoy día, no es muy promisorio. Entonces está teñido, podríamos decir, de mucha sangre por diferentes circunstancias. Así que tampoco la realidad misma que vivimos no es paz, como algunos veces profetizaron al comenzar el siglo. Unos hablaban de la era de Acuario, de paz, tranquilidad, y no ha sido nada parecido a eso. Los sellos, las trompetas y las copas, las 7 copas, son visiones que tienen un propósito especial. Es un actuar de Dios dirigido hacia ciertos grupos diferentes, ocupando tal vez la misma línea de tiempo, las mismas épocas históricas, pero con diferentes propósitos u actores. Los 7 sellos están relacionados con ¿quiénes? Bueno, los 7 sellos quieren demostrarnos, o sea, además de indicarnos cómo Dios va a estar con su pueblo, porque algunos podrían pensar de que Apocalipsis tiene como objetivo el mostrar estas visiones para despertar nuestra curiosidad del futuro. No tiene que ver con eso.
más bien cómo Dios está actuando, guiando, acompañando a su pueblo, aun cuando va a tener que pasar por estas adversidades que se mencionan también en Apocalipsis. Pero rara vez se usan imágenes, por ejemplo, como los 144.000 sobre el mar de vidrio, porque eso no vende. Entonces, lo que el pastor estaba mencionando tiene que ver con un aspecto netamente comercial, ¿no? Y el propósito del libro Apocalipsis es otro. Ujú. Es un momento muy particular, ya lo vimos en el capítulo 1, Juan en un momento especial, no sé cuál era la situación personal, pero a lo mejor de complicado, de tristeza, en una isla rocosa, preso. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué pasaba? Y Jesús se manifiesta en esos momentos y a través de eso quiere mostrarnos cómo va a estar con su pueblo, como ha estado en el pasado, hasta el tiempo final. Interesante que la escena continúa, capítulo 5, Cristo, el Cordero, recibe el libro sellado. Y el capítulo 6 dice, vi, verso 1, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y ahí comienza la apertura. En otras palabras, las cosas que ocurren cada vez que se abre un sello, no necesariamente o no es el contenido del libro sellado, No es. sino que es la consecuencia de la apertura del sello. Exacto. Más adelante vamos a ver que el contenido del libro es otro, Es otro. ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué les parece si vamos ahí? Porque habla el primer sello, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y el verso 2 dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer jinete, caballo blanco con un arco, y salió venciendo y para vencer. Y bueno, cuando vamos al primer caballo, al primer jinete del Apocalipsis, está hablando, y tiene también un paralelismo con lo que fue el mensaje que se dio con las 7 iglesias, que hablan de la iglesia del momento, pero también habla de un desarrollo de la historia. Y aquí también con los jinetes se está hablando de un desarrollo de la historia. Entonces, si usamos ese paralelismo, entonces tendríamos que referirnos a que este jinete está refiriéndose a la primera época de la iglesia, que se conoce como la iglesia primitiva, después de Cristo. Ahora, otra cosa importante también ver en estos sellos, que Cristo se entroniza, es decir, lo que muestra Apocalipsis 4 y 5, que se estudió en los capítulos anteriores, es la entronización de Cristo como el Rey de Reyes, Señor de Señores, hasta su segunda venida. Por lo tanto, lo que va a desarrollar los sellos es lo mismo. Desde el momento que Cristo, ¿no es cierto?, llega al cielo y ocupa su posición allí en el santuario celestial como gran intercesor, hasta que vuelve a la tierra. Y eso es lo que nos van a mostrar los sellos también. Entonces, ese mismo desarrollo. Así que no es difícil ir buscando el paralelismo. Y aunque muestren algo negativo, Dios está en el trono, como rey, al control, en el dominio. Es decir, se ve que aunque la iglesia cristiana pasó por momentos muy difíciles, Dios estaba al control. Sí. Ahora, y se va a ver en los siguientes sellos también. Claro, Sí. caballo blanco habla de una pureza. El blanco es pureza, ¿no es cierto?, que está hablando de la pureza doctrinal del primer siglo. Correcto. El Apocalipsis constantemente está usando una cantidad de triadas para darnos a entender los mensajes de parte de la divinidad para nosotros. Este versículo 3 veces menciona de victoria. Primero, el caballo de color blanco representa la victoria. Cuando los emperadores regresaban victoriosos, entraban a Roma en un caballo blanco. En segundo lugar, dice que salió venciendo para vencer. Y en tercer lugar, el jinete de este caballo lleva un estéfano. En Apocalipsis hay 2 tipos de coronas, las diademas y los estéfanos. Y este jinete lleva un estéfano. Significa que es la corona que se le daban los griegos a los victoriosos, a los vencedores. Así que 3 veces aquí se menciona en este sello de estas victorias. Es decir, el pueblo cristiano que ustedes recién están mencionando, del primer siglo, la iglesia apostólica, es una iglesia que tiene asegurada la victoria final. Gracias a Dios. Exacto, es muy importante eso. Y también mencionar lo que tú decías, que Dios está al control. A pesar de que en los sellos vamos a ver en un momento cosas como que se escaparan del control de Dios. Yo siempre digo un poco jocosamente
que este mundo es como un caballo chúcaro, ¿no es cierto?, que se mueve y todo, pero Indomable. que tiene la rienda sigue siendo Dios todavía. Así que saber eso también es muy importante, porque esto también tiene un paralelismo con la vida cristiana en general. También podemos sacar lecciones aquí a la vida espiritual de cada uno, porque si solo sacáramos las lecciones de lo que pasó en el primer siglo, está bastante lejano a nosotros. Pero también en la vida espiritual que nos toca vivir, saber que cuando entregamos a Cristo muchas veces vemos por delante un futuro promisorio, estamos felices, estamos contentos porque nos hemos entregado a Cristo y queremos todo y vemos que va hacia adelante, y en el camino vamos viendo que hay dificultades, pero saber que Dios está al control. Y una cosa muy importante que sepan nuestros televidentes: cuando Dios nos llama, cuando Dios nos invita a ser parte de su pueblo, es para ser victoriosos, no para quedarnos a mitad de camino, es para llegar hasta el fin. Y eso tenemos que tener seguridad. Mientras yo le entregue el control de mi vida a Dios, la victoria, el fin glorioso está asegurado. Y eso es sumamente importante. Ahora, pero es interesante que después los caballos van cambiando de color. Incluso hay uno que está montado por la misma muerte. Sí. Que por algún motivo, si bien Dios está al control, no significa que Dios controla la vida de sus hijos de forma arbitraria. Automática. Como que si fuéramos títeres. Correcto. Se cree que el primer caballo va desde el año 31 al año 100. El segundo caballo, de color rojo, representando un poco a la sangre, al sacrificio, se piensa que debería ser desde el año 100 al 313. Incluso los últimos 10 años ahí de las grandes persecuciones de Decio, Diocleciano, Trajano, incluso Nerón. La Iglesia enfrentó momentos complicados y los va a enfrentar también en el tiempo del fin. Pero si el Señor está a nuestro lado, no tenemos que temer. Interesante que en el siguiente caballo que vamos a ver después de este corte, ahora la responsabilidad pasa como a ser parte de la misma iglesia. Y ya vamos a ver por qué. Entonces se conjuga eso de que Dios está al control, pero muchos de los sufrimientos, de las cosas que vivimos, son propios de nuestras malas decisiones. Así como Jonás, exacto, ¿no? Dios estuvo con Jonás, Dios envió el gran pez, pero fue una decisión de él. Pero vamos a hacer un alto. Amigos, no se separen, nosotros ya volvemos aquí a Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias a cada uno de nuestros amigos de Nuevo Tiempo que están en sintonía. Recuerde entrar en contacto con nosotros para contarnos sus pedidos de oración. Queremos orar por usted. Alguna duda, alguna inquietud a través de la temática que en esta temporada estamos llevando a cabo a través de esperanza@nuevotiempo.org. Una época hermosa, el caballo blanco, ¿no?, de victoria. Hablamos del caballo rojo, ¿no? Sí. Y ahí vemos un desarrollo también histórico. hay que tomarlo en cuenta como el desarrollo no solo de la iglesia, sino del evangelio mismo. Entonces el caballo blanco es la victoria, el evangelio que fue diseminado rápidamente. Claro. En eso se torna victorioso. Pensemos que eran 12 discípulos, los encargados de seguir la obra de Jesucristo, 11 la verdad, y después se agrega otro, a la muerte de Judas. Pero es como esos pocos hombres, más los que van poco a poco agregándose, conquistan el mundo conocido con el Evangelio. Y en el caso del segundo caballo que veíamos, cómo ese mismo Evangelio es atacado. Es decir, y Cristo lo dice también, le dice a sus discípulos: ustedes van a sufrir persecuciones. El mundo, así como me ha perseguido a mí, no olvidemos que Cristo muere en una cruz, también perseguiría a los seguidores de Cristo. Y las persecuciones no han terminado, digamos, siguen, y en el tiempo de hoy también las tenemos los cristianos. Por lo tanto, el Evangelio en el segundo periodo es cuando es perseguido, todas estas persecuciones que hay, y se tiñe de rojo por la sangre de los mártires. Qué interesante que le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, ¿no? Es el inicio de aquello que el mismo Señor había profetizado también. El tercer sello, verso 5, cuando se abre, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto es muy intrigante, ¿no? Uno dice, ¿cómo interpretamos esto? Nunca debiéramos olvidarnos que los símbolos que se usan en Apocalipsis están ya en la palabra de Dios. Así que no hay algo que nosotros tengamos que utilizar nuestra imaginación para extraerlo. De hecho, ya vimos lo que representaban las estrellas en el capítulo 2 y 3, los candelabros. Aquí se usan también algunos símbolos. El trigo, la cebada, era propio de representar la palabra de Dios. El vino, los cristianos sabemos muy bien, en el caso de la Cena del Señor, que representa la sangre de Cristo. El aceite, la parábola de las 10 vírgenes, el Espíritu Santo. Entonces alguien podría decir, bueno, aquí tenemos a la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, efectivamente. Así que estos símbolos debemos interpretarlos en el contexto del Antiguo Testamento. Correcto. De los 404 versículos que tiene Apocalipsis, 278 tienen alusión al Antiguo Testamento. Y vamos a siempre estar también haciendo alusión y yendo hacia allá. Sí. Bueno, es muy importante esto porque mucha gente a veces separa Antiguo Testamento y Nuevo, pero la verdad es que la Biblia es una sola. Mucha gente a veces se pregunta, ¿por qué no lo menciona esto en el Nuevo Testamento y sí está mencionado en el Antiguo? Porque ya no es necesario mencionarlo, porque ya en el Antiguo está claro lo que Dios quería frente a algunos temas. Entonces no es necesario decir, si no está en el Nuevo es porque Dios no quiere que esté presente ahora, en este tiempo, ¿no? Es así. O al revés, si está solo en el Antiguo, perdió vigencia para el presente. Exacto. No, sigue vigente porque la Biblia es una sola y uno como ve, y decía recién el pastor acá, que hay muchos versículos mencionados también en Apocalipsis, que podríamos decir que podría haber terminado un corte con el Antiguo Testamento, todo lo contrario. Ahora, es interesante que en esto vemos nosotros, seguimos viendo los símbolos, por ejemplo, el trigo, la palabra de Dios, dice que están disminuidos. Es decir, es un periodo de la época, ¿no es cierto?, donde la palabra de Dios pasa hacia abajo, digamos, muy poco ¿intolerancia? Tolerancia hacia la palabra, dándole muy poca importancia a la palabra. Entonces, por eso habla de que el trigo están con poquito gramaje. Periodo de escasez, porque dice que por un peso de trigo. ¿Cuál es el valor que menciona? El verso, ¿sí? El verso 6. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. El pago de un jornal, ¿no? Claro, 1 libra era el pago del día, ¿no? 1 denario. Está subido 16 veces el precio. Claro. O sea, había mucha escasez de alimento. Y bien lo que estaba mencionando acá el pastor, Amós dice que va a haber un momento de hambre no de pan, sino de oír la palabra de Dios. Y este es un momento de escasez de la palabra de Dios. Y lo negro viene por esta época negra en donde la palabra de Dios está... La ausencia de la palabra de Dios también, ¿no? Porque la palabra de Dios es la lámpara. Y cambiada o reemplazada por tradiciones, porque la iglesia acá permite que tradiciones comiencen a ocupar el lugar que la palabra de Dios siempre debería haber tenido. Claro, cuando dejamos de lado la ley de Dios, la reemplazamos por leyes humanas. Cuando dejamos de lado la palabra de Dios, la reemplazamos por palabras humanas, por enseñanzas, por doctrina, por mandamientos humanos. Exacto. Y este es el periodo que, ¿no es cierto?, luego de las persecuciones, no olvidemos, es aceptado el Evangelio en Roma. Constantino, el emperador, se hace cristiano, pero allí ahora empieza a mezclarse la política con la religión y es en el periodo donde se empieza a acomodar la palabra de Dios y las enseñanzas para que mayor gente quisiera venir y aceptar. Entonces, para allí, agradar al hombre. Agradar al hombre. No olvidemos que la religión mayoritaria del Imperio Romano era el paganismo. Y por lo tanto, cuando se abre el Evangelio ahora, después de ser perseguido, se abre hacia el imperio, entonces
se trata de acomodarlo para que más gente llegue al Evangelio. Y ahí empiezan a surgir una serie de doctrinas que no son las que están en la palabra de Dios, pero que sí los paganos tenían. Entonces, con la intención de la iglesia, y como tú muy bien decías en el bloque anterior, que aquí ahora empieza a jugar un rol importante la iglesia de Dios, y con el fin de traer más paganos, quiso cristianizar el paganismo. En el caballo anterior, el diablo va a usar la espada, la persecución, la muerte, pero como bien decía, la sangre de los cristianos traía muchos conversos por la forma en que ellos testificaban de su fe en Cristo. Entonces el diablo ve que no da resultado a eso. Entonces ahora con la rama de olivo viene y trae la paz y no hay problema, no más persecución. Pero la estrategia del diablo ahora es que mete la mundanalidad dentro de la iglesia. Podemos hablar de la siguiente época como la más terrible que tuvo que enfrentar la iglesia. Joel, pero antes de pasar es importante un detalle. Dice que no va a ser afectado ni el aceite ni el vino. Ni el vino, que representa, ¿no es cierto?, decíamos, la salvación por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Es decir, eso nunca deja de estar presente. Y más adelante vamos a pesar hablar de que la palabra fue enterrada. El concepto remanente. Sí. Siempre Dios ha tenido a un grupo fiel. ¿Se acuerdan cuando Elías le reclamaba, entre comillas, a Dios, solo yo he quedado? Y Dios le responde, cuidado, tengo un grupo, hay gente que está... 7.000 que no han doblado su rodilla. Y así en cada época de la historia de la iglesia, del pueblo cristiano, Dios siempre ha tenido, por eso esa no toques, porque el Espíritu Santo estaba trabajando. Ya hemos mencionado, por ejemplo, los valdenses en su época que mantuvieron la palabra de Dios, ¿no? Los méritos de Cristo, y que después explota en la época de la Reforma. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos ver cuáles eran las verdades de la Iglesia Apostólica, no podemos buscarla en esta época, en este periodo. Este periodo es el periodo de la Edad Media, la Edad Oscura, en el cristianismo. Tenemos que buscarla en el primer caballo, el caballo color blanco, claro, ¿no? Porque este va a ser un periodo de aquí en adelante de apostasía, de alejamiento de las verdades. Aquí donde la gente de repente se pregunta y dice, ¿pero por qué se practica esto? ¿En dónde está esto? No, no está en la Biblia. ¿Y esto otro? No, no está en la Biblia. Claro. ¿Pero y cómo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos practicando? Claro. Como por ejemplo, para ser prácticos, ¿no? El bautizo de los bebés recién nacidos, sí. La confesión, confesarme a un hombre, el cambio de día de reposo. Porque los paganos tenían el domingo como el día del sol, por eso en inglés se llama Sunday, y entonces era el día que ellos adoraban. Entonces, bueno, dicen, ¿cuál es el problema? Adoremos igual para que no tengan problema. Comenzó la adoración de las imágenes, antiguamente no existían. ¿Por qué? Porque los paganos tenían imágenes de sus dioses. Entonces, para que la gente, cuando fuera a la iglesia, fuera a adorar, no echara tanto de menos, comenzaron a aparecer las imágenes. Las deidades femeninas, ¿no es cierto? Elevar a María, por ejemplo, como una deidad femenina. Las creencias se transformaron en dogmas, las ceremonias que representan algo con Dios se transformaron en sacramentos, eran un medio y se transformaron en un fin de salvación, etcétera, ¿no? Los emperadores comenzaron en tiempos pasados a exigir adoración. De hecho, Domiciano fue el segundo que exigió, el que desterró a Juan a Patmos, en exigir adoración. Los primeros cristianos tuvieron problemas con eso, porque ellos solamente reconocían a Dios como creador. Esta veneración y este inclinarse y adorar después se va a traspasar en la iglesia, a los pontífices. Y de ahí comienzan a ver, si uno estudia cómo era el Imperio Romano, por ejemplo, que en cada ciudad tenía un patrono, y nosotros nos encontramos que hoy día también tenemos patrono. ¿De dónde sacamos eso? Claro. Bueno, la verdad que es mucho, ¿no? Y tenemos toda una temporada. Yo les aseguro que nos va a faltar tiempo de toda la temporada, porque el libro Apocalipsis es maravilloso. Bueno. Pero les desafío que vayamos avanzando, porque el quinto y sexto sello tienen algo muy especial. Idealmente el sexto sello, porque después viene un paréntesis que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero bueno, el cuarto sello es un caballo amarillo, ¿no? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, mira, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía,
y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este es como el peor de los caballos, ¿no? Bueno, Apocalipsis dice que en el griego, ¿no es cierto?, el color de este caballo que se traduce como amarillo, más bien es un grisáceo que van poniendo las personas, los cadáveres, ¿no es cierto?, a medida que se van pudriendo. Así que es la muerte misma, ¿no es cierto? Y no precisamente, como algunos dicen por allí, se cree la muerte, ¿no es cierto?, sino más bien es la pudrición total, completa. Y esta, como decía hace un momento el pastor Jaque, es el momento más oscuro de la iglesia cristiana, que se conoce como la Edad Media o oscurantismo, donde surgen muchas supersticiones, la brujería y muchas otras cosas. Y es consecuencia de lo anterior, de la ausencia de la palabra. Exacto. Y eso mismo pasa en la vida nuestra. Cuando nosotros dejamos de lado la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no es el centro de nuestra vida espiritual, comienzan otras cosas a ocupar nuestro tiempo. Y empezamos a creer en otras cosas que de repente uno dice, pero yo creía en esto y ahora cambia. ¿Cómo puede pensar? Y nos pasa lo mismo. Hay cosas que uno dice a la gente, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo esta persona está llegando hasta allá? Justamente porque dejó aquellos principios que tenía, aquellos valores, y finalmente termina haciendo cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que podría hacer. Exacto. Entonces es sumamente importante la palabra aquí y también en la vida personal de cada uno de nosotros. Y este es un periodo donde realmente no olvidemos que la palabra finalmente estaba solo en un idioma y nadie podía leerla más los que sabían ese idioma, que eran muy pocos. Entonces, cuando se produce el empezar a traducir en los idiomas locales la Biblia, viene el otro periodo, ¿no es cierto?, que va a venir, el protestantismo, pero hasta ese momento nadie tenía acceso siquiera a la palabra. Al menos estos sellos, los 4 primeros, tienen mucho que ver con lo que en Levítico menciona las maldiciones del pacto. Dios establece un pacto con su pueblo, en donde la promesa es: ustedes serán mi especial tesoro, un pueblo adquirido, tienen una misión, representar y reflejar mi santidad, mi carácter, y yo seré vuestro Dios. Pero cuando el pueblo se apartaba de esos términos, Levítico dice todas las cosas que les iban a ocurrir. Y el lenguaje que aparece en Levítico, o mejor dicho, el lenguaje que aparece en los primeros 4 sellos del Apocalipsis, son los mismos lenguajes que eran cuando el pueblo se apartaba de los términos del pacto. Nosotros también estamos bajo ese pacto, un nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿no? Por lo tanto, si bien, como usted decía, pastor, ¿no?, una aplicación que hizo, si bien son épocas históricas ya pasadas, no estamos exentos. El privilegio de estar con la palabra en la mano es una época o pureza doctrinal, directamente de la Biblia. Pero también puedo estar en una época tal vez negra y practicando algunas cosas, horóscopos, tarot, tantas cosas que es propia de nuestra, lamentablemente, nuestra cultura, pero no me doy cuenta. Yo quiero ser sincero, adorar a Dios, yo creo en Dios, yo quiero amar a Dios, pero no me doy cuenta que hay muchas cosas, no solo en nuestra religión, en el cristianismo, sino también bombardeados por la sociedad de aquellos elementos que se cumplieron históricamente, pero aún están presentes también en nuestro tiempo. Así es. Algunas pueden ser hasta situaciones culturales. En verdad, el cristianismo popular hoy día es una mezcla es un sincretismo entre religión y paganismo. Una cantidad de costumbres que vamos teniendo a veces, días especiales, hemos pasado hace poco algunos de ellos. Sí. Pastor, miren, interesante que esto es como abrumador, y de pronto el siguiente sello cambia, ya no hay un quinto jinete, sino que es un clamor. Un clamor de este grupo remanente que se mantiene fiel, los santos, dice, ¿no? Y que claman al Señor, le dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? Da la impresión de que no están siendo oídos, da la impresión de que han sido olvidados,
Y digo, da la impresión, no es así, pero da la impresión, ¿no? El quinto sello tiene algo muy especial. Vamos a ir a un corte y le invitamos a nuestros amigos que se mantengan en sintonía. Nosotros vamos y ya volvemos. Cuando aparecen quiebres o problemas en el matrimonio, muchos deciden divorciarse porque piensan que ya no hay vuelta atrás, que es imposible que el amor reviva. Eso es lo que piensa la mayoría. Sin embargo, en la Biblia encontramos la receta para tener un matrimonio feliz y para restaurar relaciones rotas. ¿Quieres conocerla? En esta revista de estudio llamada Entre Familia aparecen todos los detalles, todo lo que tienes que hacer. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. ¿Ya vio usted los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para usted? Bueno, tome el teléfono, ahí el teclado del computador o hasta su smartphone. Envíenos un mensaje o a través de una llamada telefónica, pues tenemos materiales como Apocalipsis, Daniel, Familia Feliz, los que usted acaba de ver, listos y dispuestos de forma gratuita para que lleguen donde usted esté. El tiempo que tenemos aquí es tan breve que solamente estamos haciendo un paso así muy someramente, así que yo animo a nuestros queridos televidentes a que soliciten el curso de Apocalipsis, porque ahí va a encontrar mucho más de lo que hemos estado hablando para clarificar algunas ideas, porque lamentablemente, como decimos, el tiempo en televisión es muy escaso y nos cansamos a tal vez. Entonces yo quiero invitar a los televidentes a pedir el curso o acercarse a alguien que conozca del libro de Apocalipsis, acercarse a la Biblia, pedirle a Dios que le ilumine para descubrir aún más, porque aquí está la esencia. Mucha gente a veces me dice, bueno, ¿cuáles son las diferencias de esta o tal cual iglesia? ¿O cómo yo puedo saber que estoy haciendo lo correcto? Entonces yo le digo, mira, es muy simple, ir a la Biblia. Claro. Es la Biblia la que nos dice, no es tal religión, no es tal iglesia, sino es la Biblia. Y yo en la Biblia puedo comparar, decir, bueno, mi iglesia está haciendo esto o no está haciendo esto. Es un filtro. Exacto, o lo que yo creo está o no está en la Biblia. Lo que tú recién decías, hay tantas ideas involucradas y mucha gente dice, bueno, no hacen mal a nadie, no es problemático. Incluso hay gente que dice, no, creer en Dios, hablar de Dios y está metiendo cosas que no son correctas. No olvidemos que Jesucristo mismo dijo, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces no es seguridad de que alguien que me diga yo creo en Dios me está diciendo la verdad. La verdad está solo en la palabra. O incluso alguien que pueda hasta leer la Biblia. Recordemos que cuando Satanás fue a tentar a Jesús, iba con textos bíblicos. Exacto. Va con Adán y Eva y tergiversa la palabra de Dios. Entonces también tiene que ser la Biblia en su contexto y siendo interpretada por ella misma. Exacto. Y el libro por excelencia que se interpreta a sí mismo o con el resto de las escrituras es el Apocalipsis. Daniel, Apocalipsis, ¿no? Así que es muy válida ahí la invitación. Y con una actitud también, porque muchos tal vez pueden ir al Apocalipsis a estudiar por inquietudes o por información, y tiene que ser con la disposición de tomar decisiones. Porque son llamados directos y claros, ¿no? Sin rodeos, directamente, o estás aquí o estás acá. Y generalmente si uno no incorpora lo que Dios le va mostrando en su palabra, el conocimiento va a quedar detenido. Claro. Y por eso que nosotros incorporamos el conocimiento, Dios nos va dando más. Sí. Y yo creo, pastor, que debemos tomar ese lema, ¿no? De aquí en adelante los capítulos y siempre recordar Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, el que oye y los que guardan. ¿No? Ahí está la clave del Apocalipsis. Y no hay que olvidar que Pablo dice que las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. El propósito principal de la Biblia es que nosotros encontremos en ella la salvación. Correcto. No es para saber mucho de profecía, no para saber claramente qué va a acontecer hacia el futuro, sino tener la seguridad de que soy salvo por la fe en Jesucristo. Cuando el libro Apocalipsis me muestra en el tiempo que estoy viviendo, voy a tener la urgencia de querer la salvación. Bueno, el tercer bloque es el más corto.
Así que vamos rápido. Y tenemos aquí un lindo desafío. Quinto sello, recordando que es un lenguaje simbólico, dice que vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entre paréntesis, miren cómo el mensaje es un consuelo para Juan, porque dice el texto que Juan estaba por causa de la palabra de Dios también. Exacto. Y del testimonio de Jesús ahí en Patmos. Entonces cuando ve esta escena, él ve que otros también iban a sufrir, pero que Dios no los iba a desamparar. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cambia la escena, ya no son 4 o un quinto jinete, ahora dice, las almas de los santos que claman desde los pies del altar y dicen: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿Cómo entendemos esto? Un aspecto primero que es bien importante tenerlo en cuenta, porque la palabra alma, mucha gente hoy día lamentablemente la interpreta como el espíritu, ¿no es cierto? Esto que se va al cielo, como dicen algunos, o al infierno, y está allí. Y la verdad que la palabra alma en el texto original de la Biblia significa personas integrales, completas, total, no a una parte, sino el completo. En la antigüedad, hace algunos años atrás, con un poco más de años sabemos, se hablaba, por ejemplo, tú llegabas en la noche y decías: uy, no había un alma en la calle. O el comentarista deportivo decía: 70.000 almas vibran en el estadio. No estaba refiriéndose a espíritus que estaban dando vueltas, a personas. Inmaterial. Así que la palabra alma es persona. Aquí lo que está diciendo es que son personas literales. No es el alma de que está en el cielo o en alguna parte, sino son personas literales que están clamando. Y hablan del altar, que se refiere al santuario. Se refiere a personas que están conectadas con Dios, con la verdad, y que han sufrido la persecución, que están sufriendo también en ver cómo la palabra de Dios ha sido disminuida, cómo también es atacada. Y hoy día estamos viviendo especialmente en nuestro tiempo, algo bastante interesante. Por mucho tiempo había minorías que lucharon porque fueran escuchadas, por sus planteamientos aceptados, y hoy día, cuando ya son aceptados y tienen un lugar en la sociedad, ahora cuando uno habla no en contra de ellos, sino que dice: mira, esto me parece que no es correcto y todo, ahora lo atacan a uno de discriminador o anticuado o cosas, y entonces ahora no aceptan los pensamientos de uno, cuando ahora han sido aceptados los de ellos y no pueden aceptar los míos. Entonces nos encontramos, ¿no es cierto?, que ahora la gente que vive los principios de Dios, que no puede decirlo porque puede ser incluso enjuiciado o puede ser menoscabado. Y ese es un poco también el clamor de esta gente, que dice: bueno, Señor, entonces ¿hasta cuándo vamos a tener que ver, ¿no es cierto?, un poco como Daniel también en un momento él dice: Señor, ¿hasta cuándo va a ser pisoteada, ¿no es cierto?, la verdad? Y es lo que vivimos hoy día. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí vemos personas fieles al Señor, incluso dispuestas a dar su vida. Interesante el compromiso cuando las prioridades en la vida del cristiano están bien establecidas, de ser fiel hasta la muerte. Y el verso 11 dice: y se le dieron vestiduras blancas, pero se les dice: descansen todavía. ¿Cómo podemos interpretar aquello? Porque las vestiduras blancas están más conectadas con la recompensa o el galardón en la segunda venida de Cristo. Yo creo que Juan, cuando estaba registrando, debe haber pensado en muchos de sus compañeros también. Uh-huh. Juan, a esta altura, cuando está escribiendo el libro de Apocalipsis, era el último que quedaba, ¿no? Uh-huh. Recordemos que aquí ya había pasado el año 70, así que Juan está escribiendo por allá por el 96, uh-huh. Tiempo de Nerva, queda en libertad. Un momento muy complicado, así que él vio en su periodo también cómo había ocurrido esto, pero este quinto sello, más particularmente en la historia del cristianismo, tiene que ver con los momentos previo a la Reforma y post-Reforma, ¿no?, en que muchos fueron martirizados por su fe. Estas vestiduras blancas están representadas en aquel hombre en la fiesta de boda que fue sin una vestidura adecuada.
Y fue lanzado es el Señor afuera, ¿no? entonces el que nos entrega esas vestiduras blancas, que representa la justicia de Cristo. Y que en esta Somos época salvos histórica, por gracia, ¿sí? y en esta época histórica recobra o retoma una trascendencia vital para el cristianismo, ¿no? La salvación por la fe, Por la fe en Cristo justicia. Jesús, sí. Ahora el sexto sello dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y comienza una descripción de que el cielo iba a ser como cuando un pergamino se enrolla, la higuera es sacudida. Y aquí hay una pregunta bien interesante. Evidentemente el caballo con esto otro, es simbólico. ¿Por qué debiéramos tomar el terremoto, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas como algo literal, siendo que viene en un contexto simbólico? Porque el Señor Jesucristo, esto no está solo en Apocalipsis, de paso, está en Joel, está en varios otros lugares, Isaías. En Mateo 24. Y está en Mateo 24, y Jesús interpreta. Y Jesús dice, cuando ustedes vean estas señales literales que Él está mencionando, levanten sus cabezas porque su redención está cerca. Está cerca, exacto. Así que, como son acontecimientos que está viendo, y ahora es interesante esto porque es el sexto sello, es decir, el penúltimo. Y si veíamos, ¿no es cierto?, que decíamos que estos sellos iban de la historia desde el momento que Cristo asciende y está en el santuario celestial, ¿no es cierto?, hasta la segunda venida, quiere decir que la segunda venida de Cristo está muy cercana en el sexto sello. Más adelante, en otro capítulo, vamos a tener que ver el séptimo, ¿no es cierto?, sello, que se representa la segunda venida de Cristo. Entonces, estamos viviendo la última época. Por lo tanto, deberíamos ir a algunos acontecimientos potentosos que están en la historia, donde dan el inicio al tiempo del fin. Ahora, el tiempo del fin no hay que interpretarlo como un momento puntual, sino es una línea de tiempo, ¿no es cierto?, que es la que estamos viviendo en este minuto, que presenta una serie de acontecimientos, por eso dice, varios acontecimientos que no suceden en un día, sino a través de la historia, lo que nos está diciendo que estamos muy cerca de ese tiempo final. Por lo tanto, yo creo que es sumamente importante que entendamos que este sello nos está hablando de nuestro tiempo. La verdad es que es emocionante y apasionante también el ir a la palabra de Dios, ir descubriendo estas verdades maravillosas. Bueno, apreciados amigos, vamos a hacer un resumen entonces. El pastor Joel ya está listo para presentarnos el resumen entonces de esta lección. Pastor Joel. Bueno, muchas gracias. Sin duda alguna que podríamos hacer una vigilia, ¿no?, una maratón de Apocalipsis en un programa especial aquí en Nuevo Tiempo de Lecciones. Pero en razón del tiempo y para que pueda quedar plasmado también en nuestras mentes y también aprovechar, ya que te ha parecido interesante el estudio de esta semana, la primera invitación, querido amigo, es, aquí está, www.encuentreunaiglesia.com, es donde tú puedes accesar a aquel sitio de la Iglesia Adventista para encontrar la iglesia más cercana al lugar donde tú te encuentras. Te desafío y te invito para que este sábado tú puedas ir en la mañana, ya que tenemos grupos de lecciones de la Biblia en cada templo donde vamos a estar estudiando esta temática. Y ahí tú puedes plantear también tus inquietudes, las cuales van a ser resueltas con y por la palabra de Dios. Hemos estado entonces durante este capítulo hablando de este rollo sellado que es recibido por el Cordero y cada vez que lo abre trae un mensaje que muestra aquellas consecuencias del pueblo al mantenerse fiel o al apartarse del pacto de Dios. 7 sellos, en donde vimos los primeros 4 corresponde a los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 periodos históricos de la Iglesia que van desde la pureza doctrinal, la expansión del Evangelio, hasta incluso cuando se perdió el uso, la práctica de la palabra de Dios, trajo esta edad oscura en donde tradiciones reemplazaron a la palabra de Dios, en donde la ley, los 10 mandamientos fueron adulterados, pero aún así Dios siempre tuvo a un pueblo fiel, a ese remanente. Y en el 5º sello, estos mártires, estas personas, claman, son personas vivas, en que en el lenguaje simbólico representado por estas almas que claman y que gimen. ¿Hasta cuándo, Señor? Es interesante que más adelante, cuando hablamos de las trompetas, Dios se acuerda de este clamor y viene en respuesta a dar
una retribución a los enemigos de Dios. Esas son las trompetas. Los sellos tienen que ver con el actuar de Dios para con su pueblo, respetando siempre las decisiones, las cosas que estaban ocurriendo. Cuando la tradición comienza a entrar el paganismo dentro del cristianismo, Dios está al control, pero no puede evitar aquellas decisiones erradas que muchas veces se han tomado. Y el sexto sello nos muestra, fíjense que aquí en la imagen es prácticamente la segunda venida. Comienza el tiempo del fin. Aproximadamente en la época de 1755 comienzan estas señales que leímos allí en capítulo 6 de Apocalipsis. Hasta el año 1833 hubo un gran despertar en torno a el tiempo del fin, a la predicación del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Pero el sexto sello termina con una pregunta. Ante todas estas acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo, la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar firme y fiel para cuando Cristo venga? El próximo capítulo vamos a estar respondiendo esa pregunta muy importante. ¿Quién podrá estar en pie? Querido amigo, probablemente el Apocalipsis nos cause algún grado de temor o incertidumbre del futuro. Pero ¿sabes cuál es la garantía? Que ante la pregunta ¿quién podrá sostenerse en pie? Viene esta respuesta de parte de Dios. Todos aquellos que me amen, que tomen una decisión, que decidan ser fieles, que decidan ser parte del pueblo de Dios. Hemos visto rápidamente a través de la historia, a pesar de los ataques del enemigo, Dios ha tenido a su iglesia y la sigue teniendo y desea que tú puedas tomar la decisión. ¿Quieres estar en pie cuando Cristo venga? Tal vez sientes que te falta preparación, tal vez sientes que no eres digno. No se trata de ti ni de mí, se trata de Cristo Jesús, de su justicia que hoy tú puedes aceptar por medio de la fe. ¿Te gustaría aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Acompáñame entonces para poder decírselo en esta oración. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos porque tú has cuidado a tu iglesia a través de la historia. Porque cuando el enemigo intentó cambiar los tiempos, la ley, ocultar, Señor, tu palabra, tú tuviste aquellos valientes, aquellos que estuvieron dispuestos a tomar decisiones por ti, incluso hasta dar su vida, pero para morir con la convicción de ser fieles a ti. Tu palabra dice que ellos tendrán una recompensa. Y hoy nosotros, Señor, queremos tener también la misma valentía y en esta hora tomar una decisión por Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, especialmente a nuestros amigos, para que esta decisión pueda traer la fidelidad que tú esperas de tus hijos en el tiempo final. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Solamente aquellos que hayamos entregado nuestra vida y haber confiado en ti, Señor. Bendice a nuestros amigos, que cada uno de ellos pueda tomar esta decisión, pues es nuestro deseo y lo oramos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor. Amén. Queridos pastores, ha sido un lindo capítulo, ¿no? Sí. Que Dios les bendiga, Pastor Edison. Igualmente. Pastor Edgar, muchas gracias Gracias a ti, Juan. por acompañarnos. ¿Y qué les parece si a nuestros amigos les decimos no se separe de la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza? Y nosotros tres nos veremos en el siguiente capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.